Hola, ¿qué tal chicos? Me da gusto estar con ustedes nuevamente en este curso de bioquímica. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Vamos a ver ecuación de Henderson-Hasselbalch y cómo resolver problemas del equilibrio ácido-base, ¿sí? Cuando nos piden obtener el pH de un paciente, el nivel de ácido carbónico, de bicarbonato, de PCO2, ¿sí? Cuando nos piden obtener el pH a partir de una concentración de hidrogeniones o la concentración de hidrogeniones a partir del pH. Vamos a ver algunos casos clínicos como el caso de cólera y oclusión intestinal. Y bueno, pues vamos a comenzar. No sin antes invitarlos al mega repaso de primer bloque de bioquímica, un curso aparte del curso que damos todos los fines de semana, el cual se va a llevar el 25 y 26 de septiembre de 9 a 1 de la tarde, un curso dedicado a prepararlos para su examen departamental, donde veremos los puntos más importantes de cada tema que ustedes deben de conocer, de saber, y también vamos a resolver algunos exámenes de simulación, ¿sí? Para que sepan cómo son ese tipo de exámenes, qué puntos deben de estudiar y bueno, cómo pueden llegar a preguntarlo en los exámenes, ¿no? El cupo va a ser limitado, solo hay 98 lugares, entonces si quieren más información, si quieren inscribirse a este curso, por favor mándenme un inbox, ¿sí? Y bueno, acabamos de realizar una pequeña evaluación, un examencito. Vamos a ver cómo les fue en ese examen, ¿sí? El examen lo hicimos a partir de los temas que hemos estado viendo en el curso, ¿sí? De equilibrio ácido-base, de problemas de soluciones, y bueno, vamos a ver qué tal les fue, ¿sí? Entonces, la primera pregunta era un caso clínico, ¿sí? Paciente masculino de 18 años que cuenta con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 con 2 años de evolución, tratado con insulina. Ingresa al servicio médico presentando dolor abdominal intenso con pérdida del estado de alerta. Se toma gasometría arterial que reporta un pH de 7.25 y una PCO2 de 40 milímetros de mercurio. Nos indican que hay que recordar que la cantidad de CO2 por 0.3 está en milímetros de mercurio, ¿sí? Bueno, nos preguntan, ¿cuál es la concentración de ácido carbónico? A partir de los datos que nos dan en este problema, nos están pidiendo encontrar la cantidad de ácido carbónico. Híjoles, ¿y eso cómo se saca? Bueno, pues es parte de lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Solo hay que recordar que la cantidad de ácido carbónico va a ser igual a multiplicar la PCO2 por una constante que es de 0.03, ¿sí? Entonces vamos a ver las respuestas, ¿sí? Si ya dijimos que se multiplica 40 por 0.03, la respuesta correcta era 1.2, ¿sí? Esa es la cantidad de ácido carbónico, ¿sí? Segunda pregunta, ¿cuál será la concentración de bicarbonato? A partir de los datos que nos dieron en el caso clínico de pH de 7.25 y PCO2 de 40 milímetros de mercurio, podemos, a partir de esos dos datos que nos están dando, obtener la cantidad de bicarbonato. Sí, existe una fórmula, ¿sale? Existen algunas formas de resolver este problema, ¿sale? Que vamos a ver igual la clase del día de hoy. Con esos dos datos, el pH y la PCO2, podemos obtener la cantidad de bicarbonato, ¿sí? Que en este caso el resultado es de 16.9, ¿sale? Ahora, ¿qué trastorno ácido-base presenta? Bueno, pues un pH de 7.25 está por debajo del pH fisiológico, que va de 7.35 a 7.45. Por lo tanto, si tenemos un pH ácido, esta sería una acidosis. Hay que ver qué tipo de acidosis es, respiratoria o metabólica. La PCO2 está en 40, ¿sale? Lo normal va de 35 a 45, la PCO2 está normal y el bicarbonato
habíamos dicho que está de 16.9. Esto lo obtuvimos mediante una fórmula, ¿sale? Que vamos a ver el día de hoy. Entonces, si el bicarbonato normal va de 22 a 26, ¿sale? Lo normal es 24. Y tenemos 16.9, hay un déficit de bicarbonato. Entonces, ¿qué habíamos visto en clases pasadas? Bueno, pues que observemos los dos componentes, PCO2 y bicarbonato. En este caso, si es una acidosis de tipo metabólica, esperaríamos encontrar el bicarbonato disminuido, ¿sale? Lo cual pasa en este caso. Entonces es una acidosis metabólica, ¿sí? Después, ¿cuál es la osmolaridad plasmática de una persona con concentraciones séricas de sodio de 142 miliequivalentes, 80 de glucosa y BUN de 14? Bueno, en clases pasadas, en videos que se encuentran en este canal de YouTube, habíamos visto cuáles son las fórmulas para obtener la osmolaridad, que es sodio por 2 más lo que nos den de glucosa entre 18 más lo que nos den ya sea de BUN, urea o BUN, urea y otra molécula nitrogenada, ¿sale? En el caso de que nos dieran el BUN, dijimos que el BUN se iba a dividir entre 2.8, ¿sí? Entonces, si multiplicamos sodio por 2 más glucosa entre 18 y a eso le sumamos BUN entre 2.8, nos da 293 miliosmoles, ¿correcto? Dice, si el resultado en plasma sanguíneo de un paciente nos indica que tiene 0.45 milimoles de calcio, ¿cuál será la cantidad en miliequivalentes que presentes en esta muestra? ¿Sí? Considerando que el calcio tiene un peso molecular de 24.3, habíamos dicho que para pasar de milimoles a miliequivalentes hay que multiplicar los milimoles por la valencia del ion. En el caso del calcio tiene una valencia de más 2, por lo tanto el resultado de calcio en miliequivalentes sería de 0.9, ¿sí? Dice, ¿qué volumen de una solución de hidróxido de potasio al 2.5% se puede preparar a partir de 50 mililitros de una solución de hidróxido de potasio al 12%? ¿Recuerdan las formulitas que vimos en clases pasadas de concentración 1 por volumen 1 igual a concentración 2 por volumen 2? Y que dependiendo de lo que nos pidan hay que despejar. Bueno, pues así se hacía en este caso, ¿no? Nos están pidiendo encontrar el volumen 2, por lo tanto B2 es igual a a concentración 1 por volumen 1 entre concentración 2, ¿sale? Y nos da 240, ¿sí? Dice, para corregir un cuadro de hipoglicemia solo se cuenta con una solución que contiene 25 gramos de glucosa en un volumen total de 500 mililitros, ¿sí? Considerando que el peso molecular de la glucosa es de 180, ¿cuál será la osmolaridad de la solución? Bueno, pues este tipo de problemas lo vimos en las primeras clases, cómo resolverlo, ¿sí? Primero hay que saber hay que comparar con una solución 1 molar, ¿sale? Que ya habíamos visto cómo se saca. Y bueno, ya que sabemos cuántos gramos hay en una concentración 1 molar, solo igualamos el volumen que nos están pidiendo y hacemos una regla de 3 para saber qué molaridad tienen pues, estos 25 gramos, ¿no? La respuesta era 277, ¿sale? Entonces, pues veo que todavía les falta repasar algunas cosas, algunas las vamos a ver hoy. Pero bueno, entonces sigan preparándose y voy a seguir subiendo los videos de bioquímica para ayudarles a pues que entiendan esta bonita materia, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí del examen? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, pues vamos a iniciar entonces la clase de el día de hoy, ¿sí? Entonces, vamos a repasar, ¿sale? Vamos a terminar de
ver donde nos quedamos la clase pasada, en las alteraciones del equilibrio ácido-base. Algunas de estas ya las habíamos mencionado cuando explicamos cómo se regula el pH del organismo, ¿sale? A partir de los sistemas que tenemos, los órganos encargados de esta regulación, que son el sistema renal y el sistema respiratorio, ¿sí? Entonces, tenemos aquí las 4 diferentes trastornos del equilibrio ácido-base que podemos encontrar: acidosis, alcalosis, metabólicas y respiratorias, ¿sí? Y habíamos dicho que cuando la producción de base o de ácido es tan grande que altera el pH, bueno, pues ya entramos en lo que son alcalemias o acidemias, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos trastornos que pudieran alterar el equilibrio ácido-base? Ya lo mencionamos, la cetoacidosis, que se puede presentar en las personas diabéticas descompensadas, ¿sí? En un estado de descompensación de la diabetes pueden empezar a producir un exceso de cetoácidos, ¿sale? De cuerpos cetónicos, que pues en bloques más adelante de este curso estaremos viendo por qué se producen los cuerpos cetónicos, por qué se producen estos cetoácidos en una persona con diabetes mellitus descompensada o con ayuno prolongado, ¿sale? En las personas que hacen un ayuno prolongado, que no comen carbohidratos durante mucho tiempo para bajar de peso, también si lo hacen de manera prolongada, ¿sí? Esto puede llegar a transformarse en una cetoacidosis, ¿sí? También habíamos mencionado un poco lo que sucede cuando durante el ejercicio en los músculos se produce ácido láctico y si hacemos una gran cantidad de esfuerzo, una gran cantidad de ejercicio durante mucho tiempo, como en el caso de los maratonistas, se puede llegar a presentar una acidosis láctica, ¿sí? Las personas con insuficiencia o fallo renal, ya sea aguda o crónica, cuando dejan de funcionar sus riñones, dejan de excretar el exceso de sustancias que no necesitamos en nuestro cuerpo, como por ejemplo los hidrogeniones. Entonces, al no funcionar este sistema de eliminación de desechos, estos se empiezan a acumular en nuestro cuerpo y pueden llevarnos a una acidosis metabólica, ¿sí? La diarrea aguda, cuando nosotros estamos enfermos de diarrea, en cada evacuación del intestino vamos a tener una gran pérdida de agua, electrolitos, entre ellos el bicarbonato, ¿sí? Entonces, con cada evacuación perdemos grandes cantidades de bicarbonato. Si la diarrea continúa durante mucho tiempo, si es muy fuerte, esto puede llevarnos a una acidosis metabólica, ¿sí? En el caso de los drenajes quirúrgicos, cuando nosotros ponemos una manguera, un drenaje, sale una sonda que va hacia el intestino, por ejemplo, esto nos puede ocasionar una pérdida de bicarbonato, lo mismo que habíamos dicho durante la diarrea, ¿sí? Entonces esto puede hacer que perdamos una gran cantidad de sellón y nos puede llevar a una acidosis metabólica, ¿sí? En el caso de las acidosis respiratorias, habíamos dicho que cualquier alteración, ya sea en los pulmones o en los músculos de la respiración, ¿sí?, que impidan un buen intercambio de gases, una buena exhalación de dióxido de carbono y una buena inhalación de oxígeno, nos pueden llevar a una acidosis respiratoria, ¿sí? Habíamos mencionado a grandes rasgos lo que sucedía en el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí?, en el cual hay un daño al aparato respiratorio, sale al epitelio respiratorio, lo cual ocasiona que haya un mal intercambio de gases, ¿sí? En el asma, cuando sucede una exacerbación, esto ocluye las vías aéreas y por lo tanto no hay un buen intercambio de gases, se puede quedar almacenado el CO2 en la circulación, no se puede exhalar, y esto aumenta los niveles de ácido carbónico en sangre y esto nos puede llevar a una acidosis respiratoria. Lo mismo pasa cuando hay una depresión del centro respiratorio, sale en el tronco cerebral. Este centro encargado de regular la velocidad a la cual respiramos puede ser deprimido y por lo tanto puede dejar de enviar señales a los músculos de la respiración para que respiremos, ¿sí? Esto puede estar inducido por algunas drogas, ¿sale?
o por algunos medicamentos como los opiáceos, ¿sí? Sus derivados como la morfina, buprenorfina, ¿sí? Algunas benzodiazepinas pueden deprimir el centro respiratorio, lo cual puede hacer que se detenga nuestra respiración. Si baja el número de respiraciones por minuto, esto hace que no podamos eliminar bien el CO2, se acumule en la sangre y bueno, eso nos lleva a la acidosis respiratoria, ¿sí? En la debilidad de los músculos respiratorios, como por ejemplo en algunas enfermedades como la poliomielitis, la esclerosis múltiple, ¿sí? Guillain-Barré, ¿sí? En estas enfermedades se pueden paralizar los músculos de la respiración y por lo tanto sucede lo que habíamos dicho, una acidosis respiratoria, ¿sí? En el caso de las alcalosis, en las metabólicas, cuando tenemos vómito, con cada vómito vamos a perder una gran cantidad de ácido clorhídrico, ¿sí? Si nosotros estamos eliminando ácido de nuestro cuerpo, esto nos puede llevar a un exceso de base, no a una alcalosis metabólica, ¿sí? Lo mismo sucede con una aspiración nasogástrica cuando colocamos una sonda que va hasta el estómago para estar sacando el contenido, ya sea durante alguna intoxicación, algún intento de suicidio, etcétera. Esto nos puede llevar a que saquemos del organismo, eliminemos una gran cantidad de ácido clorhídrico y bueno, también va a suceder una acidosis metabólica, ¿sí? Una hipocalemia o hipopotasemia, esto también, un desequilibrio de estos iones nos puede llevar a una pérdida excesiva de hidrogeniones, ¿sale? Esto principalmente a nivel renal, lo cual también nos puede llevar a una alcalosis metabólica, ¿sí? Y también en la administración de ciertos medicamentos, si no se tiene el adecuado control, nos puede llevar a una alcalosis metabólica. En el caso de las alcalosis respiratorias, cualquier enfermedad que aumente el número de veces que respiramos por minuto nos puede llevar a una alcalosis respiratoria por un exceso en la pérdida de CO2 y una disminución del ácido carbónico en sangre, ¿sí? Ese es el caso de lo que sucede durante la ansiedad. Habíamos puesto el ejemplo de las personas que tienen miedo a volar e hiperventilan cuando van en un avión, o de una persona con fiebre, ¿sí? Al aumentar la temperatura, esto hace que aumente el número de respiraciones por minuto. Las enfermedades asociadas con hiperventilación o la anemia, ¿sí? También en el caso del envenenamiento por salicilatos, bueno, pues estos fármacos aumentan también la frecuencia respiratoria, ¿sí? Los sistemas de amortiguamiento los habíamos visto la clase pasada a grandes rasgos. Habíamos dicho que cuando tenemos un desequilibrio de el pH, el primer sistema que nos va a ayudar a amortiguar esos cambios van a ser los buffer plasmáticos, ¿sí? Que habíamos dicho que el principal amortiguador de los cambios del pH es el par ácido base, ácido carbónico, bicarbonato, ¿sí? Su efecto es inmediato, pero su potencia es muy débil, ¿sí? Hay un sistema más fuerte como es el respiratorio, que en cuestión de minutos empieza a actuar cuando hay cambios en el pH, ¿sale? Empieza a controlar si aumenta o disminuye la respiración para controlar el pH, pero tampoco es tan fuerte este sistema. Es muy rápido, pero no provoca grandes cambios en el pH. ¿Cuál es el órgano que sí tiene toda la potencia, toda la efectividad para poder controlar de manera muy fuerte los cambios en el pH? El sistema renal. Pero habíamos dicho que, aunque sea el más potente de todos, necesita de mucho tiempo para poder filtrar la sangre, para poder eliminar y reabsorber ácidos y bases, lo cual pues va a tardar su efecto unas 12 a 48 horas para poder tener cambios en el pH, ¿sí? Entonces habíamos dicho la clase pasada que dependiendo del componente alterado, bueno, pues eso nos iba a indicar si un problema era metabólico respiratorio. En el caso de las acidosis habíamos dicho que va a ser metabólica cuando el bicarbonato esté disminuido, y si es respiratoria la PCO2 debe estar elevada. Hay trastornos mixtos, ¿sí? Puede ser
que una persona con EPOC tenga insuficiencia renal, ¿no? Entonces, pues esto nos va a alterar los dos componentes, un aumento de la PCO2 y una disminución del bicarbonato, ¿sí? Lo cual, pues no es raro, pero bueno, en los ejercicios, pues es raro que lo pongan, ¿sale? Las alcalosis, habíamos dicho que si son metabólicas van a aumentar, va a estar aumentado el bicarbonato. Si es respiratoria, ahí va a estar disminuida la PCO2. Y si es mixta, la PCO2 va a estar disminuida y el bicarbonato elevado, ¿vale? Y bueno, con eso concluimos el tema del pH, ¿sale? En cuanto al equilibrio de los iones en el cuerpo, habíamos dicho que hay diferentes aniones y cationes en diferentes compartimentos. En el líquido intracelular, el catión más importante es el potasio. En el líquido extracelular, el catión más importante es el sodio. Y el anión más importante en el líquido extracelular es el cloro, ¿sí? Ahora, debe de haber un equilibrio entre cationes y aniones, ¿sí? Esas cargas que se van a encontrar en estos compartimentos, algunas positivas, algunas negativas, debe de estar en equilibrio. Acuérdense que habíamos dicho que todo busca estar en un equilibrio, ¿sí? Que siempre va de un gradiente de concentración hacia donde hay menor concentración. Entonces, como estas partículas siempre buscan estar en equilibrio, debe de haber la misma cantidad de cargas positivas que negativas. Positivas, la principal de todas es el sodio. Tenemos unas cuantas más pequeñitas, pero pues no podemos medirlas fácilmente. Y de cargas negativas, las principales son el cloro y el bicarbonato. Hay otras más pequeñitas que sería muy difícil medirlo, ¿sí? Entonces, para saber si está en equilibrio estas cargas dentro del cuerpo, existe algo que se conoce como anion gap, ¿sale? Bueno, este anion gap o brecha aniónica, que es lo mismo, ¿sí? Es la diferencia que existe entre la cantidad de los cationes y aniones no medibles, ¿sí? Como dijimos, estos son fáciles de medir, el sodio, el cloro y el bicarbonato, pero pues estos más pequeñitos pues no los podemos medir fácilmente. Por lo tanto, bueno, interpretamos que pues todo eso que no podemos medir va a tener una diferencia de 4 a 12 miliequivalentes, ¿sí? Entonces, si nosotros medimos la cantidad de sodio y a eso nosotros le restamos lo que tengamos de bicarbonato y de cloro, a eso se le va a conocer como el anion gap o brecha aniónica, ¿sí? Entonces, si lo que tengamos de sodio le restamos lo que tengamos de bicarbonato y de cloro, así podemos obtener la brecha aniónica, ¿sale? O el anion gap. Entonces, lo normal es que debe de estar entre 4 a 12, ¿sale? Es lo normal. Hay veces que esta brecha aniónica aumenta y aumenta principalmente por la producción de algunos ácidos que pues no son medibles, ¿sale? Entonces, cuando esta anion gap está aumentado, eso nos sugiere que tenemos una acidosis metabólica, ¿sí? Y pues este anion gap nos ayuda a interpretar de dónde puede venir esa acidosis metabólica, ¿sale? ¿Cuál puede ser el origen de esa acidosis, ¿sí? Pero bueno, entonces esto es lo más importante que deben de conocer de agua, electrolitos y pH, ¿sí? En el siguiente video vamos a ver cómo se resuelven estos problemas del equilibrio ácido-base. Vamos a ver cómo se resuelve la ecuación de Henderson-Hasselbalch, qué significa y cómo la podemos utilizar para encontrar diferentes concentraciones de algunas moléculas, ¿sale? Entonces, pues esto es todo por el video de hoy. Por favor, compartan este video en sus redes sociales, denle like y bueno, nos vemos en el siguiente video.